años, soy María Pérez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Hoy, con buenas palabras, me acompaña Miguel Zugasti, catedrático de Literatura del Siglo de Oro en la Universidad de Navarra. También es director de Tribune, un grupo de investigación sobre teatro, literatura y cultura visual de la Universidad de Navarra. Miguel es autor de más de una treintena de libros y en su última obra, Naufragio y peregrinación, rescata la historia y penurias de Pedro Gobeo de Vitoria. Con él nos vamos a adentrar en la escritura de viajes, historia y aventuras. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, María, bien hallada. Los relatos de viajes son un género muy antiguo. ¿Crees que la idea del viaje y la literatura están relacionadas y de qué manera? Fíjate si es tan antiguo que la Odisea de Homero ya tiene todo un viaje y además esa palabra se ha quedado lexicalizada como tal, ¿no? El Quijote es otro libro de viajes. Sí. Lo que hacen andar Sancho Panza y Don Quijote es recorrer toda la Mancha, parte de Andalucía, después Castilla, Aragón, Cataluña, media España. Sí, sí. Entonces naturalmente que es importante. Y si luego eso tiene algún reflejo en la literatura moderna o contemporánea, pues absolutamente. La gran novela de Joyce es el Ulises, que está jugando con la Odisea, o A la búsqueda del tiempo perdido, de Proust, que es un viaje interior. Entonces, lo que es un viaje físico, en la antigüedad se trabajaba mucho eso, hoy puede ser un viaje interior, incluso inventar formas nuevas de narrar, con el monólogo interior, y o sea, da muchísimo juego. El hombre ha sido nómada en sus orígenes y después ya se estableció, ya fundó ciudades, poblados, pero en su principio era nómada. Entonces eso va un poco en nuestros genes y por tanto la literatura, como refleja la condición humana, está. Sí. ¿Y crees también que es un viaje no solo para el autor a la hora de escribir, sino también para el lector, como estas dos dimensiones del viaje? Siempre es así. El lector se imagina todo lo que lee. Nosotros cuando leemos, en nuestra cabeza se construye una película de las secuencias que vamos leyendo, sí, que está narrando, ¿no? Y se dibuja en nuestro cerebro, en fin, un imaginario, una serie de formas, ¿no? Y de esa manera nuestra imaginación se enriquece muchísimo. Por eso, cuando hemos leído un libro y luego lo hemos visto adaptado a la película, normalmente hay un puntito de desengaño, porque nosotros lo habíamos imaginado de otra manera. Esa no es mi película exacta, pero bueno, sí es la película del director, que esa es a la que vamos al cine. Se dice que el ser humano siente en algún momento la necesidad de narrar su vida, porque de alguna manera, como hemos dicho, la vida es un viaje. El hombre vive, viaja y finalmente escribe sobre su vida y su viaje. ¿Podrías hablarnos de cómo en la literatura están estos tres términos estrechamente unidos, la literatura como vida, como viaje? Sí, al final la condición humana, el moverse, el desplazarse, el habitar un lugar con más o con menos grado de movilidad o de distancia, eso, cuando el hombre ya, digamos, coge un grado de expresividad y de cultura tal que puede escribir sus vivencias, sus experiencias, surge una literatura que refleja primero aventuras y viajes ajenos, yo qué sé, las conquistas de Alejandro Magno o el viaje de Cristóbal Colón, y surge un tipo de literatura alrededor de esa experiencia, unida al viaje, unido a lo que es al nuevo horizonte, descubrimiento de nuevos mundos, zonas ignotas, desconocidas, y eso llama muchísimo la atención del lector, que se le digan cosas nuevas, nunca vistas ni oídas, que era una especie de marbete que se utilizaba mucho en la literatura clásica. Ahí es cuando el lector, digamos, sedentario, echa su imaginación a volar de las páginas del libro. Y ahí se le abre un horizonte insospechado. Yo no soy capaz de viajar al Congo o a la parte más, digamos, impenetrable de la selva del río Níger. Pero ya tengo a James Joyce, que lo ha hecho, en lugar de hacerlo yo. Sí. O si quiero tengo a Coppola, que me traslada esa novela al cine y me hace Apocalipsis Now. Sí. Entonces, claro, ahí es donde nosotros, los libros nos dan alas, la literatura son alas para nuestra formación intelectual, imaginativa, cultural, múltiples cosas. Sí, sí. Y en ese condimento entra todas nuestras vivencias, las personales,
o que luego apoyemos, no sé, un invierno en Lisboa y resulta que vemos Lisboa, ¿no? O París, Texas, y resulta que nos vamos allá a Estados Unidos y vemos París y Texas, pero en Estados Unidos, no el París, capital de Francia. Sí. Ese tipo de relatos, y yo en relato incluyo igual el cine que la novela, digamos que dan alimento a ese lector o a ese espectador ávido de nuevas experiencias. Sí. Según tu experiencia, pues tras la publicación de este libro, Naufragio y Peregrinación, ¿podrías decirnos en qué medida rescatar relatos autobiográficos como el de Pedro Gobeo de Vitoria, pues ayuda al mejor conocimiento de nuestro patrimonio literario? Bien, María, entonces acabamos de hacer un poco un esbozo de los viajes y del atractivo que tienen para el lector. Sí. Entonces resulta que hemos tenido viajeros españoles que han escrito crónicas y relatos durante cierto tiempo, y como América desde Cristóbal Colón estaba ahí a las puertas, pues hay bastantes que transcurren yendo a América, con más o con menos éxito. Este libro que acabo de publicar ahora, en 2023, El naufragio y peregrinación de Pedro Gobeo, es un brillante, un diamante que estaba semioculto, quito semi, estaba totalmente oculto en los fondos de una biblioteca olvidada y absolutamente ignoto y desconocido para los lectores de hoy en día. ¿Qué se hace entonces? Recuperas un texto, lo evalúas, lo editas como filólogo que soy, profesional, y entonces empiezas a calibrar si está hablando de un ente de ficción, y empiezo a darme cuenta, en este caso concreto, de que son hechos históricos, de que el autor, Pedro Gobeo de Vitoria, fue un muchacho que tuvo una experiencia traumática, con 13 años embarca en Sevilla y tarda 2 años en llegar a su destino en Lima. En esos 2 años ha tenido tempestades en el Atlántico, ataques de piratas en el Atlántico, ataques de piratas en el Pacífico y por fin un naufragio en las costas de lo que hoy es Ecuador, sí, en la costa de las Esmeraldas, y 41 españoles que se tienen que bajar del barco y caminar unos 1000 kilómetros hasta llegar a un puerto de destino que era ciudad de Manta, en Ecuador. Muere más del 60% de la gente. Las situaciones son durísimas, de supervivencia, de hambre, de sed, comen cosas que luego son incomestibles, se envenenan, mueren, se ahogan bradeando ríos. Entonces, claro, eso impacta en el muchacho, impacta en el autor, claro. Y luego él, cuando llega a Lima, ingresa en los jesuitas, tiene una formación jesuítica, académica, y ya 10 años después se considera capaz de poder escribir su experiencia. Y la escribe, la manda a España y la publican. Es increíble. Un escritor tiene la oportunidad entonces de rescatar del olvido historias y personajes que existieron en la realidad. Podríamos decir que no solo el historiador protege los recuerdos del ser humano, también el escritor puede tener como este papel fundamental. Entonces, ¿qué diferencia ves entre el rol del escritor y el del historiador? Ya hace más de 2000 años que Aristóteles se planteó esta misma cuestión. Aristóteles se planteó todas las cuestiones. Y muchas más, ¿verdad? En su Poética ya debate sobre esto. Y él empieza a decir que una cosa es el historiador y otra cosa es el literato. Y dice, el historiador tiene que contar las cosas como fueron. El literato dice como debieron ser. Como debieron ser. Entonces ahí tenemos un cruce de dos voluntades, de dos técnicas, y realmente hoy estamos poniendo ya muy en cuestión el hecho de que el historiador pueda, no que quiera, que pueda ser objetivo. Al final todo pasa por su subjetividad y por su visión y por su modo de contar las cosas. Por tanto, aun cuando la historia sea el relato histórico muy academicista, muy ecuánime, neutral, hasta donde se puede ser, siempre hay una carga de subjetividad en ese relato. Y entonces tenemos al poeta, al escritor, que no tiene esa obligación de neutralidad, que se tiene que implicar él su subjetividad y emite otro relato, diferente, con otra paleta de matices, etcétera, etcétera. Y es tan válido como el anterior. Muchas veces mueve más los ánimos de los personajes, los ánimos de los lectores, sí, mueve mucho más la forma de narrar con profesionalidad, con técnica, por un escritor, que por un historiador que se ha, digamos, quemado las pestañas en legajos, en documentos antiguos, y te exhuma una serie de datos que ayudan, sí, que fijan en la cronología, fijan X cosa, pero
Cuando eso, ¿quién vivifica eso? ¿Quién le pone savia y le da movimiento? El escritor. Y ahí Aristóteles sabía muy bien que son roles distintos y hoy entendemos que son visiones o relatos diferentes. Totalmente. Hablemos de esa línea delgada que hay entre la realidad y la ficción, porque cuando el hilo conductor de una historia es la historia misma, la historia con mayúscula, ¿cuál es la distancia entre realidad y ficción y qué tiene que tener en cuenta el escritor a la hora de escribir una novela histórica? Esa delgada línea es muy delgada y muy sutil. Sí. Al final, ¿qué es un texto histórico? Es un texto que convencionalmente hemos decidido que está contando la verdad de los hechos. Sí. Convencionalmente. Aceptamos eso, pero no olvidemos lo que acabamos de mencionar, que por muy historiador que seas, no puedes eludir tu psique, tu yo, tu subjetividad. Al final lo cuentas como tú crees que sabes contar o como tus capacidades expresivas te lo permiten. Por tanto, ya ahí hay un componente de subjetividad, aun cuando estemos en el extremo más digamos, delgado de ser histórico, verdadero, auténtico, veraz, objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasa a la otra parte, a la parte literaria? Que el literato no tiene esa obligación, no tiene esa necesidad. Esto es, puede utilizar la historia con fines estéticos, con conveniencia, como él lo prefiera. Claro. Por ejemplo, Gustave Flaubert. Gustave Flaubert escribe en 1862 Salambó, una novela histórica sobre la Primera Guerra Púnica, allá, siglo III a.C. Bueno, todos los personajes son estrictamente históricos. ¿Qué le faltaba a esa historia de la Guerra Púnica? Un amor, una mujer enamorada. Se inventa Salambó, que es la protagonista. Entonces, pone en circulación las cuestiones políticas, bélicas, de tensiones de poder, etcétera, etcétera. Todos personajes históricos que él se documentó muy bien. ¿Y cuál es el hilo conductor que les mueve y que les incita a veces a celos? A Salambó, una mujer que él se inventa. Que es totalmente inventada. Que es totalmente inventada. Entonces, la novela histórica se permite o se puede permitir, la literatura en general, se puede permitir y se debe permitir esas licencias, porque su objetivo es un amplio público lector que se entretiene y si luego aprende algo, mejor. Pero para estudiar las guerras púnicas hay que estudiar historia clásica. Claro. Es verdad que a veces el lector reclama al escritor, ¿no? Si es una novela histórica, él espera que las cosas sean verdad y hay como esa especie de batalla o de tensión entre el escritor y el lector. ¿Puede ser? Puede ser, perfectamente puede ser. Ahora me viene a la memoria un prólogo que hizo Menéndez Pidal, hizo una enorme historia de España. Le editaron en 10, 14 volúmenes, él fue el director. Y iban escribiendo la historia de España distintos mega especialistas, ¿no? Sí. Y entonces, en el volumen del barroco, de los 3 o 4 volúmenes que dedicaron al barroco, Menéndez Pidal hace el prólogo de todos los historiadores y dice: aquí tenéis la historia desnuda tal y como es. Ahora bien, si un lector quisiera saber cómo se vivía de verdad en esa época y cómo era la intrahistoria, etcétera, lea el Quijote, que tiene otra dimensión, tiene otra perspectiva de la época, diferente de que en tal año fue tal guerra, en tal año reinó tal, o la reina cual se murió el X día por disentería, etcétera, etcétera, o de sobreparto, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la literatura es buena compañera de la historia. Por eso, entre otras cosas, aquí en nuestra facultad van juntas. Son grados distintos, pero estamos en la misma facultad. Y algunas materias compartimos unos con otros, porque no son territorios. La frontera es muy delgada entre un territorio y otro. Sí, sí. Es verdad, ¿no? Que al final la literatura es la que crea como esa atmósfera y esos sentimientos que podemos comprender mejor que en la historia misma. Entonces... Así lo creo yo. O sea, son complementarios. Sí, sí. Son complementarios. Si alguno de los que nos está escuchando tiene interés en escribir acerca de una historia que le ha pasado de verdad, pues ¿cuáles serían los pasos que tiene que dar para plasmar esa historia en papel, en tu opinión? En mi opinión, lo primero, documentarse. Documentarse a fondo. O sea, eliges un periodo histórico, un episodio que tú quieras narrar, el que te dé la gana, y te documentas lo máximo posible. Segundo punto, tienes que interiorizar eso, hacerlo tuyo.
no quedarte en el dato frío, sino tienes un cúmulo de datos, cobras conciencia de una época y después tienes que familiarizarte e interiorizarte con ellos, personalizarlos. Sí. Y en tercer lugar, olvidarlo todo. Olvidarlo todo y ponerte a escribir la historia que tú crees. ¿Por qué? Porque ya has interiorizado los aspectos más epidérmicos y más superficiales de ese momento o de ese episodio. Y ahora tú lo tienes que encarnar en una serie de personajes vivos, acesantes, que están ahí en tensión. Tiene que haber algo de tensión, si no la novela se nos cae. Vivificando, reencarnando esa situación, digamos, de tensión histórica. Sí. Y ahí es cuando habla Salambó, por ponerte un ejemplo, ¿eh? y no está hablando Aníbal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin midiendo mucho que no te pases de la raya. Al final eres novelista. Fíjate, en el concepto novela histórica, esta mañana lo he mencionado en clase. Es un marbete que, fijémonos, lo sustantivo es la novela. El sustantivo es la sustancia, la palabra principal. Y lo adjetivo es siempre lo secundario. Lo que, digamos, adorna. Y entonces lo adjetivo es histórica, en este caso. Entonces, la historia tiene que estar al servicio de la novelización. Lo adjetivo al servicio de lo sustantivo. Claro, y no al revés. Y no al revés. El propio Flaubert, que lo he puesto como un ejemplo, llegó un momento que declaró que se arrepentía un poco en su novela de que le había preparado demasiado pedestal para Salambó y que le faltaba un poco de humanidad. Destacar, emerger un poco más el carácter de la mujer que él se había inventado. Sí. Diciendo demasiado pedestal para poca novela. Y eso lo dice un gran maestro, el autor de Madame Bovary y de Salambó, como Flaubert. Entonces, si eso le pasaba a Flaubert, ¿qué no nos pasará a nosotros, verdad? O a cualquier otro historiador. Totalmente. Puede ocurrir. Fíjate, por ejemplo, una novelista que hoy vende mucho, María Dueñas. Sí. Todas las novelas de María Dueñas tienen un trasfondo de historicidad. Me da igual, el norte de África, las misiones de California, los españoles en Nueva York, todas. Pero es como, no sé, es muy difícil porcentuarlo, pero entre un 8 o un 10%, podríamos decir. Y luego el resto son elementos que ella está recreando e inventando. Entonces no se le llama a ella, no es como autora de novela histórica, no se le propone así, pero tiene trasfondo histórico. Tiene trasfondo. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tiene, María? Lectores. Que al final eso es un poco lo que buscamos, y cuando analizamos literatura y estudiamos literatura en el grado, lo que queremos es que nos lean. Que nos lean y que a los nuevos estudiantes o a los jóvenes estudiantes ver que a los lectores les interesa este tipo de cosas. Sí, sí. Pues muchas gracias, Miguel, por todos estos consejos y por este tiempo. Bueno, pues gracias a ti. Y a los oyentes, muchas gracias y os esperamos en el próximo episodio.